Bueno, pues ya estamos de regreso. Yo les comentaba antes, les anticipaba que nuestro invitado de esta noche era muy especial. ¿Cómo no va a ser especial si es el presidente del Grupo de Libertad Digital, Federico Jiménez Los Santos? Federico, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches, señor consejero. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Yo te he traído para que hablemos de nuestro libro, que es el cuarto volumen de la historia de España, el dedicado al franquismo, pero si no tienes Cuarto y último, en principio, ¿no? Sí, porque yo creo que no hay perspectiva todavía para lo que viene y no sabemos. Bueno, podríamos hacer como en la Edad Media, leer el Apocalipsis en vez del Evangelio, que sería lo más adecuado, la lo más historia de cercano a España. lo actual. Si te parece, vamos a hablar del libro, pero vamos a detenernos un poco en el hecho de que eres el presidente actual de Libertad Digital y en lo que han sido todos estos años de Libertad Digital. Primero, ¿qué se siente siendo uno presidente, sobre todo después de venir detrás de Alberto Recarte? Pues fíjate, yo pensaba que no se sentía nada, pero no es verdad. Ah, ¿no? No. Yo dije, o sea, yo no quiero reuniones y ya le advertí a Luis Rodríguez, a Dieter, a Somalo, que están en el día a día. Digo, reuniones nada, que yo estuve en el grupo 16 y en cuanto empezamos a reunirnos, quebramos. Amigo, pero empiezas a ver las cifras, la crisis, lo que entra y tal, y empiezas a tener ahí un bulle y un come que, en fin. Pero, por supuesto, si lo creamos no es para cerrarlo. Cuando creamos en el año 2000 Libertad Digital, han pasado 12 años, 13 años desde que fundamos la Ilustración Liberal, y ahí estabas tú desde el principio, pues lo hacíamos en defensa de unos valores y para defendernos de una situación política, que en ese momento era que Aznar perdía la cabeza y en lugar de apoyar a los liberales los perseguía, cosa que no ha dejado de suceder. No, ha ido a peor. Ha ido mucho peor. Bien, 12 años después, la razón por la que fundamos lo que ahora es un grupo, entonces empezó siendo una revista y desde hace 12 años un periódico pequeño de Internet, el segundo que en España, ahora ya creo que es el primero, y por supuesto por tirada, influencia, lectores, el primero con diferencia, era defender una serie de principios básicos, fundamentalmente la libertad y la nación española como ámbito de la libertad individual, que es la única que existe, no hay libertad colectiva, hay libertad del individuo dentro del Estado de Derecho, es decir, un régimen constitucional, que es lo que nosotros hemos defendido siempre para España. No puede ser, por desgracia, más actual. Nada está más combatido, más demolido, diría yo, en estos momentos, que el edificio constitucional español de las Cortes de Cádiz. Es decir, hemos tenido 200 años de constitución política liberal y ni uno más. Es decir, es que estamos en el final de la soberanía económica, de la política y de la integridad nacional, que no es solo física. Porque en la Constitución de Cádiz se habla de españoles de ambos hemisferios, estaban los españoles de América, de Filipinas, etcétera. No, es la idea de nación lo que se mantiene en la integridad. Sin Cataluña, que supongo que será dentro de 2 años la situación, puede haber España o no, España constitucional o no. Es decir, no depende de los territorios, depende del régimen político. Y eso lo teníamos claro entonces y lo tenemos claro ahora. Nosotros queremos vivir en una España donde la libertad individual sea sagrada y las leyes se consagren a protegerla en vez de perseguirla. No parece difícil, pero en la práctica hay que ver lo que llevamos por delante. Sí, porque la verdad es que en aquel entonces ni nos podíamos imaginar los 2 mandatos de Zapatero ni el aterrizaje de Mariano Rajoy. No, ni el Congreso de Valencia. Exactamente, ni otras cosas como por ejemplo la decadencia y ruina de la corona, que entonces podías tener atisbos, pero desde luego si piensan solo de Botsuana y Corina y tal, era inimaginable entonces. De hecho, Aznar lo tenía mártir, el rey, porque seguía contando con el apoyo de Polanco, del PSOE, de toda la izquierda rica, ¿no?, millonaria. Bueno, y ahora yo creo que no hay una sola institución que no esté quebrada en lo físico o en lo moral. Incluida Prisa. Bueno, Prisa ya no es una institución, es una deuda.
O sea, creo que van a entrar banqueros y empresarios a hacerse cargo de la deuda. No sé si para proteger a Hanley o para enterrarlo, ¿no? Pero el problema es que con prisa se ha ido la impunidad de la corona y también la impunidad de ciertas costumbres políticas que se mantienen. Por ejemplo, la corrupción, ¿no? Por cierto, a todo eso estábamos hablando de que efectivamente empieza en el año 2000, o sea, final de siglo, final de milenio, inicio de siglo, inicio de milenio, y también es verdad que ha sido un camino que se ha ido formando poco a poco. Sí. Porque realmente empezó con la Ilustración liberal, Sí. que yo recuerdo los primeros ejemplares de la Qué Ilustración bonito, liberal, sí. y luego efectivamente vino el periódico, vino la televisión y finalmente vino el radio. Bueno, el gran salto, sin duda, ha sido el radio. Es decir, yo creo que la base ha sido el periódico. El periódico ya con 12 años ha permitido que prácticamente una generación de jóvenes se haya educado diariamente, que es como uno se educa con las noticias de cada día, con los comentarios y opiniones de cada circunstancia, de cada noticia llamativa, se ha educado en las ideas liberales, en los principios liberales. Más que nunca lo vemos en las firmas de libros, lo veremos mañana, abuelos y nietos. Es decir, en los padres hay gente de derechas y de izquierdas, que vienen menos. Abuelos que son de los que conservan los principios que estaban en la España popular en el momento de la transición democrática, y nietos que se han hecho liberales con libertad digital. Eso no había existido nunca en España, mucho menos en Internet, claro que no existía, y ahora existe. Tenemos entre 4 millones y 4 millones y medio de usuarios únicos, que eso, si nos lo dicen cuando lo fundamos, no nos lo hubiéramos creído. Y el gran salto, la televisión viene, digamos, dada porque hay posibilidad de buscarla y la buscamos. Conseguimos en Madrid, en Valencia, etcétera, pero la televisión ha sido emasculada como posibilidad de negocio rentable, salvo para Berlusconi y D'Agostini y Lara, por Zapatero, y eso no creo que vaya a cambiar, de manera, bueno, pues que hemos inventado esto de la televisión que retransmite la radio y algunos programas especiales para no perder dinero. Y el radio es el gran salto. Haciendo un paréntesis, ¿eso quiere decir que no vamos a comprar Telemadrid, como parece ser que asusta a la izquierda Yo en este país? no pienso. Esa es otra de las razones que me hacen ser profundamente hostil a la izquierda. Es que si yo no hubiera querido ser presidente, que efectivamente no quería, es que a Tomás Gómez, invictus et fostiatus, pues no he tenido más remedio que darle en la cara asumiendo la presidencia. Con que me voy a Telemadrid, pues para que veas que no me voy, presidente del Grupo Libertad Digital. Así ya no podrás decir que ni que me regalan, ni que compro, ni que compramos, etcétera. Pero no, la verdad es que no vamos, tampoco es cierto que vayamos a comprar Telecinco. Ahora es bastante claro qué es lo que aterra a la izquierda. Es decir, que no dijeron, bueno, es que Telemadrid va a acabar en manos o de COPE o va a acabar en manos de Antena 3, digamos, de Telecinco, etcétera. No, aquí el terror es Yo que pensé que había leído mal, digo, querrá decir Tomás Gómez que Telemadrid va a estar en manos de Buruaga. Pero no. No, es que eso no les quitaría el sueño. Fíjate qué sorpresa, ¿no? Es bastante claro. Bueno, si te parece vamos a pasar al libro, porque además yo creo que tiene varias... Bueno, déjame decir solo una cosa a propósito de esto, que tú como consejero ya conoces, y es que, por supuesto, nuestro propósito, y lo dije en el discurso ante la Junta de Accionistas, es economía de guerra hasta ganar la guerra. Es decir, aquí lo que no vamos a hacer es cerrar. Si hay que cobrar menos, cobraremos menos, pero por supuesto, y si hay que trabajar más, trabajaremos más. Pero no hemos llegado hasta aquí para cerrarlo. De manera que es un núcleo duro, podríamos decir. Volvemos al núcleo principal. Recarte sigue en el Consejo. Por supuesto, seguirá mandando en los números porque es su naturaleza y la de las matemáticas. Pero mi misión va a ser que esto se mantenga, y si superamos la crisis, y nacimos en la crisis de la burbuja es de la verdad, .com, nacimos en la crisis de la .com, pues por supuesto lo superaremos, pues dentro de un par de años tendremos esta misma entrevista y
y diré, ¿te acuerdas, César, de cuando bebíamos agua? Es un anuncio Hostia, muy del franquismo. sí, sí, muy ¿Te típico. acuerdas Sí. de cuando bebíamos agua? Bueno, a todo eso vamos a hablar del libro, que yo creo es un libro muy especial. Hombre, primero porque acabamos los 4 años de la historia de España, es el último y llega pues hasta 1975, pero yo creo que entre otras cosas especiales que tiene también son los prólogos, es decir, hasta ahora habíamos escrito unos prólogos, pues hombre, contando un poco lo Teóricos, que iba a sí, suceder, un tanto teóricos, un tanto sí, distantes, etcétera, y aquí no son nada distantes ninguno de los dos, es no. más, tú cuentas cómo se nace en el franquismo y se entera uno de que ha nacido en el franquismo años después. Claro, pero lo mismo que el tuyo, contamos nuestra vida. O sea, nosotros hemos nacido en esa época. O sea, en los años 50, hombre, no es la guerra, pero es el franquismo. Lo que pasa es que quién sabe de niño en qué era Sí. ha nacido. O sea, a mí siempre me ha chocado cuando algunos, incluso los mejores, como Garci, dan una idea como amarillenta, macilenta del franquismo. Yo no, yo lo pienso como una época luminosa porque como era niño y andaba a gatas o me levantaba así, siempre veía la luz. O sea, yo lo que veía era un mundo muy casi cegador de luz. Pobreza. Bueno, un niño no tiene idea de Sí. pobreza. Puede tener hambre, que no ha sido nunca nuestro caso, no lo era en España ya en los años 50, o puede tener algún tipo de enfermedad, etcétera, pero no tiene una idea de carencia. Y además lo que más me irrita, lo cuento en mi prólogo, en la parte vital mía del prólogo, es cuando el otro día hace poco, veo con un hijo mío un Cuéntame y me pongo como un basilisco, pero si eso es mentira, pero estos progres de las narices, así no fue. Y mi hijo decía, pero papi, no te pongas así, No es para si es tanto. una serie de televisión. Digo, no es una serie, es mi vida. O sea, a mí no me pueden engañar sobre mi vida. Dice, pero si nadie espera que sea verdad, queda así. Digo, pues yo sí. O sea, yo no quiero que me mientan sobre lo que hemos vivido y nos están mintiendo a todas horas. Y hay que decir que la naturaleza del régimen es bastante, pero bastante complicada, ¿eh? Sí, sí lo es. Hay una cuestión en la que dices lo de Cuéntame. A mí Cuéntame que las primeras temporadas me gustaban mucho. Empecé a despegarme cuando vi que dejaban de ser Cuéntame. Es Sí. decir, que yo en las primeras, el niño pequeño de la familia, yo he echado cálculos y tiene un año arriba, un año abajo mi edad, y entonces yo iba viendo los episodios, iba recordando los juguetes, las cosas que No, iban no, que apareciendo, eso estaba etcétera, muy bien hecho, y sí, eso estaba muy bien hecho. A mí sí. me gustaba muchísimo. Luego he ido viendo que ya esos detalles se perdían y iba entrando la política, además con trazo gordo, porque me consta que no se vivió como ha ido apareciendo luego en episodios posteriores. Pero yo reconozco que las primeras temporadas me gustaba mucho. Además, yo veía al niño pequeño y me estaba viendo prácticamente a mí mismo. Veía a la abuela y me recordaba muchísimo a mi abuela. Es decir, hay una serie de elementos ahí bastante claros. Hace un ratito yo tenía aquí a dos antiguos profesores míos, uno de ellos el que fue mi profesor de ingreso cuando yo tenía 9 años. Te adelanto que me he emocionado y he tenido que seguir la presentación de Cultura Silvia Ribeiro porque yo me veía incapaz de hacerlo, pero habíamos estado hablando antes de tu madre, que fue maestra, y de cómo nosotros vivimos en esa época con todas las carencias que hubiera. Sin embargo, por ejemplo, un sentido de la educación, del esfuerzo, de lo que era la docencia, lamentablemente muy distinto al que hemos Que vivido era en estos una tiempos. parte de lo que entonces se entendía la sociedad española, que era un fin, digamos, inexcusable, que es, digamos, una situación moral que fuera aceptable por la comunidad. Es decir, ahí había gente, tú cuentas, y es verdad que en el franquismo la religión católica tiene un peso importante, Muy importante. pero, como el otro día recordabas, quizá también por la persecución Sí. religiosa terrible que había habido en la guerra, pues fue más de lo, o parecía más de lo que era, y ahora parece nada, y algo tiene que ser, ¿no? Sí. Pero lo que no era renunciable en nuestras familias, y creo que en el 99% de las familias, era la idea de que había que ser gente decente. Es decir, no se podía robar, no se podía matar, no se podía mentir, no se podía engañar, no se podía abusar del débil. No se podía ser un vago. Bueno,
trabajar era, vamos, yo estaba encantado cuando me fui a los 10 años, gano una beca y me voy interno al colegio. Yo era feliz porque me habían preparado para trabajar estudiando, que era para lo que valía, y por lo tanto tenía que aprovechar ese don, que dirían en América, ese gift, ese regalo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, era una obligación moral, si tenías una capacidad, ejercerla. Luego en la vida te iría mejor o peor, pero ser bueno, ser decente, no hacer el mal, y si era posible hacer el bien, eso era indiscutible. Trabajar, ganarte la vida honradamente. Bueno, eso era, es que no había ni que explicarlo. Bueno, pues ahora hay que explicarlo todos los días y aún así, viendo los ejemplos que vemos, casi nadie se lo cree. Para mí esa es la gran tragedia del franquismo, es que en la transición y en los años, ya son 35 años que lleva el franquismo difunto, no se ha sabido asumir eso, que era una continuidad de valores entrañados en el pueblo español, ese pueblo Sí. teóricamente soberano que creía que hay cosas que están bien y cosas que están mal, cosas que está bien que sean legales y que está bien que sean ilegales, en fin, que distinguía lo que está bien de lo que está mal, lo bueno de lo malo. Bueno, pues se ha perdido de vista. Hay cosas que son episódicas, hay cambios en costumbres, sea de vestuario, sea de orden sexual, sea de tipo de literatura que se hace o de televisión, que entonces no existía. Bien, pero la cuestión de fondo, es decir, el sentido de la ciudadanía, digamos, la raíz moral, el fuste de la condición de ciudadano, que se basa en un hecho moral, yo soy responsable de mi libertad, eso es lo que se ha perdido. Es curioso que hablando precisamente con estos dos profesores, el que yo tuve en ingreso, o sea, con 9 años, decía, es que entonces los padres ayudaban mucho, Hombre, porque los padres tenían muy claras las cosas. Dice, un chico iba mal, inmediatamente venían para ver qué pasaba con el niño. claro. Es más, como llamaras a un padre, pobre niño. Es cierto, es O cierto. sea, pero por supuesto, los padres ya sabían que el maestro estaba allí para enseñarles cosas. O sea, no para hacer el papel de padres, sino para enseñarles cosas, que para eso ha sido siempre la educación, que en la República se llamaba instrucción Claro, pública, que claro. por cierto es un término muy, muy bonito, ¿no? Nada pedagógico. Bueno, eso en las familias también, nosotros por suerte hemos tenido una buena familia y espero las nuestras, pues Esperemos que salgan en bien fin, también, sí. porque no se puede renunciar a lo que uno ha vivido. Pero yo lo que veo y lo que me temo es que en todos los ámbitos culturales, educativos, etcétera, pues ese fuste moral, esa llamada a la responsabilidad, que es la única garantía de la libertad, se ha perdido. Aquí se predica ciertas libertades, pero nunca responsabilidades. Claro, así mal vamos, ¿no? Por cierto, ¿hay un franquismo o hay varios franquismos? Porque Franco fue siempre el mismo, la verdad, Sí, eso es eso es verdad. obvio. Sí. Él fue bastante coherente en ese sentido con una visión que se puede o no compartir, pero es así. Lo que sí parece es que hubo varios franquismos. Bueno, yo creo que queda ahí muy claro y en eso el trabajo fundamental es tuyo, es explicar primero las dos épocas, que eso sí es indiscutible, la época autárquica azul, falangista si se quiere, o post-falangista, porque O también la nacional falange, sindicalista, o como se nacional quiera llamar. sindicalista, como decía la canción, nacional sindicalista imperial, Sí. decía la canción del Frente de Juventudes. Bueno, esa parte, que es una parte de pobreza, es una parte muy fruto de la guerra civil, que en cierto modo continúa y va restañando las heridas de la guerra civil, también las económicas, y luego a partir del 59 del plan de estabilización respaldado por el Fondo Monetario, por Europa, Parece etcétera, que es volvemos que a... estamos en lo mismo. Sí. Y tras, en un año, empieza ya desde el 60-61, empieza España a crecer y tiene la década de mayor crecimiento de su historia hasta los años de Aznar. Pero en este caso con mucho mérito, porque es que España llevaba creciendo poco o nada desde hacía 60 años. Yo creo que hay un franquismo de guerra, por así decirlo, o de posguerra, que llega hasta el 50 y luego hay un franquismo despistado, que
que permite una gran prosperidad material y que se va perdiendo en los vericuetos de un régimen que no tenía ideología. Su ideología era oponerse a la revolución comunista. Lo había hecho porque no tuvo más remedio que hacerlo, porque mira que trató a Franco hasta el último momento. Estuvo, y si no matan a Calvo Sotelo, ni aún así llegan al alzamiento. Ganaron la guerra de milagro y bueno, la ganaron para defenderse. Es decir, no era un proyecto político como el de Mussolini o el de Hitler o el de Lenin, que es un proyecto que mediante la fuerza pues impones en una sociedad. No, Franco se defendió de la fuerza con la fuerza, ganó, y durante 20 años más o menos, hasta el 59, 20 años, sí. Pues mantuvo, digamos, ese privilegio del vencedor, sin una propuesta clara. Él desconfiaba de los españoles. Creo que en eso la historia no le quita toda la razón. Él desconfiaba absolutamente de la libertad, había visto cómo se manipulaba en la República, en la Restauración, etcétera. Era un hombre que conocía muy bien la clase dirigente española. Su padrino de boda había sido el rey Alfonso XIII. Es decir, Franco no era un señor venido del pueblo y tal, venía del pueblo, de una familia pobre, con un padre borracho que los abandonó, etcétera. Trabajó y se jugó la vida en la Legión española, que era la Legión extranjera francesa, pero más feroz, si cabe, y más prestigiosa. Pero luego, como gobernante, yo creo que hasta el 59 mantuvo el rédito de la guerra y después consiguió el crédito que haber aguantado al comunismo le suponía. Es decir, Franco había sobrevivido, eso era indiscutible. Franco, salvo accidentes de caza, pues que también qué paralelismos tremendos. Sí, es impresionante. Sí. Podemos acabar hablando del Azor en cualquier momento. Es que claro. Bien, a partir de ahí yo creo que lo primero es el rédito de la guerra y después el crédito de la posguerra. En la posguerra en España había habido muy poca corrupción, empezando por el dictador, que tenía todos los poderes y no se llevó absolutamente nada. Podía haber sido el hombre más rico del mundo, sobre todo cuando consiguió el crédito internacional para insertar a España en una economía crecientemente de mercado. Podría haber entrado en la lista Forbes y nunca entró. ¿Cómo? Y ser el número uno en España sin discusión, y el segundo su yerno. No Urdangarín, el marqués de Villaverde. Pero la verdad es que en esa segunda parte, que es la que hemos vivido nosotros, pues ahí adviertes una sociedad muy dinámica, muy inocente. O sea, yo recuerdo en los años 50, 60 y hasta los 70, ya en el antifranquismo éramos muy inocentes. Yo cuento que mi idea yo nací en el franquismo sin darme cuenta y cuando quise darme cuenta estaba en el antifranquismo, y por las mismas razones, por un imperativo moral de buscar la justicia social, etcétera. Y como Franco decía que el comunismo era malo, pues tenía que ser bueno, porque la verdad es que el cambio, sobre todo en la Iglesia, que se da en los 60, que ahí yo creo que en el libro queda muy bien explicado, es esencial para que la gente que nos hemos forjado, que nos hemos formado en unos valores forjados a lo largo de años muy duros, pues digamos que evolucionamos de manera casi natural del franquismo al antifranquismo, conservando un núcleo de valores que se basan en parte en la búsqueda de la justicia y en parte en el despiste monumental, en la ingenuidad. La gente yo creo que subestima el valor de la moda en las adscripciones ideológicas, y es esencial. Había que ser comunista como había que llevar pantalones de campana. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues ahora no tiene que ver, pero entonces sí tenía que ver, porque la novedad, el cambio, el convertirte en adulto suponía cambiar. Aprobar, como en la película de García, la asignatura pendiente, que no se sabía muy bien qué asignatura era. Bueno, era pero obvio había cuál que, era. Bueno, era la del Fiorella sexo, Faltoiano, por supuesto. vamos, era obvio. Bueno, pero Fiorella era una carrera, no era una asignatura. Bueno, y la prueba es cómo se aplicaba a Pepe Sacristán. Pero la verdad es que en esa segunda parte del franquismo, que a su vez yo creo que tiene dos etapas, la etapa en la que Franco está fuerte y la etapa en que comienza la cadencia física del dictador, y también... Y además hay un heredero ya.
Exactamente. Cuando ya Juan Carlos está claro que es el que hereda, a partir de ahí el franquismo ya va, en fin, con las horas contadas. Y eso es lo que a lo mejor en otra época nos toca hacer, cómo empezó y a lo mejor terminó la dinastía que sucedió al franquismo. Y eso a lo mejor es lo que explica, y se me está ocurriendo ahora, por qué hay alguno que no tiene ningún interés en que quede claro que lo van a suceder. Porque Bueno, sabe que en el momento en el que sí quedó claro que él iba a suceder, aquello se se empezó a acabó. deshilachar. Pero yo sostengo que el régimen muere en el año 69, aunque Franco viva todavía 6 Sí, años. porque en el momento en que Franco, que era caudillo por la gracia de Dios, caudillo de una media España que se defendió de la otra media porque sentía que la mataban, y realmente la mataban, bueno, pues esa legitimidad en el momento en que la transfiere a alguien que no tiene nada que ver con él, sino que se refiere a la dinastía histórica, como decía Franco, Sí. que él detestaba, porque, bueno, la detestaba hasta el punto de que al padre de Juan Carlos no lo podía ni ver, lo despreciaba por borracho, por holgazán, etcétera, pero a su padrino de boda, Alfonso XIII, no le dio ni la menor oportunidad. Se repite lo de Cánovas con Isabel II. No la volvió a dejar volver a España, no la dejó volver a España, pero ni viuda ni moribunda, nunca. Bueno, cuando Franco cede y vuelve de alguna manera al régimen que él conoció antes de la República, se acaba. O sea, el franquismo como régimen político-militar que consigue ganar la guerra civil se ha terminado. Vive unos años más, pero claro, Sí, claro, todo el porque mundo vive se Franco. orienta ya hacia el príncipe, que es una manera de mantener algo del franquismo cambiando el franquismo, ¿no? Es así. Por cierto, haciendo balance, que lo contamos en el libro y todo lo demás, ¿qué es, a tu juicio, lo más positivo del franquismo? Yo creo que lo Aparte de más... ese desarrollo espectacular que se produce en la economía en los años 60. Yo creo que el sentimiento nacional, es decir, la idea patriótica, la idea de que uno tiene que hacer algo por la nación española y que España, bueno, España es algo importante. O sea, no muy importante, pero ha sido muy importante y puede volver a ser importante. Para mí lo más importante del franquismo, junto con esa idea moral que se reparte entre las familias, la educación, en parte la Iglesia también, sobre todo la primera mitad del franquismo, etcétera, es la idea nacional. Es decir, nosotros nos educamos en la idea de que todos somos españoles, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos la obligación moral de contribuir al bien común. El bien común es España. Y eso también es otra cosa que se ha perdido en el juancarlismo, que podría decir Lenin si viviera enfermedad senil del franquismo. Seguramente es lo que diría, además. Sí. ¿Qué sería lo más negativo? Lo más negativo, la falta de ideología que se advierte en los últimos años, cuando la gente que ha podido estudiar y que antes no estudiaba. Ese es mi caso, posiblemente también es el tuyo. Sí. Es decir, cuando una generación que había estado apartada de la promoción social llega con ingenuidad, con ilusión, el franquismo no tiene una sola idea positiva. Es decir, es que ni siquiera nos educaron en el anticomunismo, que es contra lo que se había creado el franquismo, para impedir el comunismo en España. Nos lo tuvimos que aprender yo llegué nosotros. Leyendo a los disidentes rusos. Pero... Exactamente igual que yo. O sea, resulta que a nosotros el que nos educa no es Villar Palasí, es Solzhenitsyn. Y dice, bueno, ¿qué falla en el franquismo? Pues que no sabían lo que creía. Es decir, ya era una máquina de poder que tenía 2 o 3 valores, bien, pero por supuesto esos valores no cotizaban en el área de las ideas, ni de los valores, ni de los principios, de verdad. Es decir, el franquismo no supo transmitir aquellos valores que iban más allá del franquismo, los propiamente nacionales, el sentido de la libertad, porque Franco no creía en la libertad, y sin embargo la hizo posible, y el sentido nacional, el sentido de la solidaridad, que es una palabra que me horroriza, pero bueno, la soli, como le llaman los anarquistas, exactamente. Pues la soli nacional, eso lo tenía que haber transmitido y no lo transmitió, renunció a la universidad, renunció a los medios de comunicación y sentó las bases
o continuó las bases ya en la Restauración de la rendición absurda, incondicional de la derecha ante la izquierda, que es lo que hemos vivido después. Yo creo que lo peor es eso, la falta de unas ideas claras y el valor de defenderlas. ¿Qué queda hoy en día del franquismo? Es decir, la aceptación de la hegemonía intelectual de la izquierda, los sindicatos verticales que ahora son dos. Yo creo que queda algo malo, y es muy malo, que es la superstición, pero también con algo de cálculo, de que hay que disimular, hay que obedecer. Como decían los del Río, los que saben, que Claro, gobiernen, claro. ¿no? Que gobiernen los que saben. Bueno, pues a mí no me da la gana que me gobiernen, pero en el juancarlismo y con el rey ha pasado exactamente lo mismo que con Franco, y sin ganar una guerra, y encima Franco al menos no robó. No se hizo de oro ni él ni la familia, pero yo creo que sobre todo esa idea un poco lanar, de corral, ovina, es decir, que antes somos rebaño que nación, antes somos súbditos que ciudadanos con todo lo que tienen que tener los ciudadanos, incluyendo el valor de sentirse dueños de su país. La sensación de que el país le pertenece a otros que son de tu país, pero que no eres tú. Y que además en el fondo tú nunca vas a poder controlar a los que controlan. Antes era porque habían ganado una guerra y nosotros éramos niños. Y ahora porque se ve que los que mandan son de imposible abordaje. Tú te puedes unir al régimen y prosperar. Ahora, como te enfrentes a él, no se sabe muy bien por qué, te conviertes en un paria y sin darte cuenta te vas viendo arrinconado. Yo creo que ese temor al poder en general, poder político, económico, judicial, eso viene del franquismo, con el agravante de que llevamos casi tantos años de democracia como de dictadura. Y por desgracia eso de la dictadura... Se va acercando a pasos agigantados. Prácticamente ya estamos, ¿no? Bueno, pues por desgracia eso, la costumbre de obedecer, no ha cambiado. Y yo no sé si además después de la intervención económica que parece que se avecina, las últimas noticias de hace pocas horas es que a lo mejor no tenemos intervención este fin de semana porque Rajoy quiere ver el fútbol en paz. No, hay quien dice que es que quiere ver el resultado de las elecciones griegas. Hay quien dice eso, sí. Durão Barroso. Mira, a mí que decida causas en Europa Durão Barroso, que como sabes es el cuarto de la foto de las Azores, que no sale en la foto de las Azores, porque se escaqueó, siendo el anfitrión, se escaqueó y se quedó a un lado. Claro, alguien diestro en evasiones, pues claro, ¿cómo va a ser el que pone lo que hay que poner encima de la mesa, es decir, el dinero? Pues no. La cuestión de fondo, hace 6 meses, y esta ha sido otra de las razones por las que, volviendo al principio, yo he aceptado la presidencia del Grupo Libertad Digital. Hace 6 meses estábamos convencidos de que con un gobierno del PP empezaríamos a salir adelante. Hoy no está yo no tanto, pero me parecía plausible. Posible, al menos. Era posible, por lo menos. ¿no? Sí. Hoy no lo cree ni el gobierno del PP. O sea que tenemos que atrincherarnos aquí. Bueno, sin más remedio. Por cierto, Sid, que te lo voy a regalar, porque tú sabes que yo suelo regalar un libro a la gente. Me sabe mal que tú seas el único que se vaya sin libro, y te voy a regalar Mahoma el Guía, con el que acabó la trilogía que empezó con Jesús el Judío y siguió con Buda el Príncipe, y además lo vas a disfrutar mucho. Pues la verdad arroja mucha luz sobre lo que es el Islam. Y también sobre el peligro real que tiene España, que como de costumbre, desde que el Islam se creó, en un mal día se ve que el creador, pues no sé, quiso ponernos a prueba, pues tenemos ahí, no al otro lado del estrecho, porque al otro lado del estrecho también estamos. O sea, tenemos ahí el Islam, lo hemos tenido siempre. Y ahora, que es más peligroso que nunca, pues nosotros estamos más frágiles y débiles que nunca. Así que voy a enterarme de la vida de Mahoma. Ya de por sí que te van a sorprender, y además no gratamente. Me temo, pero dirás, ahora entiendo yo esto, ahora me encaja esto otro, etcétera. El guía.
A nosotros no nos va a guiar, desde luego. Bueno, sabes que yo quería que se titulara El caudillo, pero la editorial le pareció que podían establecerse paralelos. Sí, podían, y entonces, dicen los libros, dice, como la historia del franquismo. Exactamente. No. El líder, que era lo que proponían, a mí me parecía un anglicismo, y al final llegamos Me a gusta. esto que Luis del Pino llamaría una transaccional, que fue bien, lo del guía. sí. Pero en fin. Bueno, presidente, te veo mañana, que creo que estamos firmando los dos en la caseta del Corte Creo, Inglés. consejero, que en la 320. La 320. Y con Ketty. Exactamente, con Ketty Garat, que se estrena y que estuvo aquí hace un par de semanas, y hubo un momento que muestra cómo la inocencia no desapareció con el franquismo, y es cuando yo le pregunté, digo, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste al Parlamento? Dice, fue descubrir que podían enfrentarse en la tribuna y luego llegaban a acuerdos en los pasillos y por cuestiones de dinero. Fíjate. Lo cual demuestra que, en fin... Es que es de familia militar, según creo, Sí. y ahí se conservan ciertas inocencias probablemente necesarias. Sí, no cabe duda. Te veo mañana, Bueno, Federico. hasta mañana, Hasta César. mañana. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César.